Gracias porque de verdad hoy estamos vivos, tenemos nuestro techo, salud, vida, alimento. Nos has protegido, Señor. Pedimos por tantas cosas que están sucediendo en el mundo, pero tú nos tienes, nos has cuidado, nos proteges. Hasta el día de hoy tu prudencia, tu amor, tu misericordia no nos ha abandonado. Hoy, Señor, pedimos que nos sigas hablando, que nos alimentes, que nos fortalezcas, que fortalezcas a todos y cada uno del grupo y a sus familias. Queremos crecer y no queremos de verdad nada, no tenemos nada que ver con este sucio mundo. Queremos todo contigo y te estamos anhelando. Anhelamos cada día más ya que vengas por nosotros y poder empezar esa etapa preciosa contigo, Padre. Pero ayúdanos a resistir, a soportar, a estar en oración, que lo que quiera que suceda, nuestra fe no se decaiga, sino que estemos fuertes en ti. Por eso necesitamos de ti. Háblanos en esta noche y bendícenos. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos considerando la palabra que está en Lucas 4, 16 al 18. Antes vamos a hacer una consideración. No sé cuántas veces nos hemos preguntado algunas cosas que parecen no tener una explicación muy contundente, muy clara en la palabra al principio, cuando la leemos. Por ejemplo, ¿por qué el Señor Jesucristo viene 2 veces a la tierra? ¿Por qué no una sola? ¿Y qué es ese ministerio de Mesías, del que se habla también como en griego Cristo? ¿Qué significa el nombre de Cristo? Bueno, para empezar hoy, porque tenemos que conocer esos pequeños detalles, digo yo pequeños, en realidad son muy grandes, para poder entender el ministerio de sanidad del Señor. Entonces, en primer lugar, el Verbo fue encargado como Mesías, o sea, como ungido especial, como un mensajero con una misión importantísima, que era triple. Por un lado, tenía que ser sacerdote, conectando lo que se había desconectado entre el cielo y la tierra, que el hombre entendiera que Dios era real y presente. Esa fue la primera obra del Señor Jesucristo. La segunda era la de profeta, su ministerio triple, profeta, y lo ejerció plenamente en muchas ocasiones, pero el más llamativo de todos es el capítulo 24 de Mateo, donde se pronostica lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Hasta ahí el Señor cumplió esos 2 ministerios a la perfección y de acuerdo a la palabra en su primera venida. Quedaba una tercera parte del ministerio, que es la del rey. El Señor vino como siervo sufriente en esa primera venida y como puente entre el cielo y la tierra, reconciliando las cosas que se habían perdido. Ahora el ministerio del rey, que es el que va a ejercer en la segunda venida, se va a basar precisamente en la justicia de Dios, diciéndole a los hombres en resumen: a ustedes ya se les mostró las bendiciones abundantísimas de Dios, el deseo que tiene Dios de reconciliarse con todos los pecadores y las armas, herramientas y personas, en este caso el Espíritu Santo, que quedan para que ustedes se puedan acercar a Dios con confianza. Esa fue repito, el ministerio de la primera venida. Pero en la segunda, entonces el Señor va a decir, como ya se ejerció la conexión y ya tuvieron ustedes la oportunidad de escoger, de decidir si querían la unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, entonces ahora el Rey viene a tomar a los que son suyos y a sacar a los que no lo son. La segunda venida tiene el propósito de establecer el reino de los cielos. En su primera fase, el reino davídico durante 1000 años, y la segunda fase, que es la eternidad, donde ya plenamente Jesucristo es Rey y Señor de toda la creación.
Entonces, si entendimos eso, comprendemos por qué el Señor se levanta usando las palabras de Isaías 61 específicamente, 61, 1 y 2, y lanza un ministerio primero de sanidad y segundo de otra cosa que es el de profeta, pero una tercera parte que es la de rey, que vamos a entender a medida que avancemos. Ya vimos 3 partes iniciales de las 7 expresiones de ese ministerio del Señor. Me refiero, sacerdote, profeta y rey va a ser ejercido a través de las 7 cosas que estamos viendo desde ayer. ¿Cuáles 7 cosas? Lo vimos. Ungido primero para dar buenas nuevas a los pobres. Segundo, para sanar a los quebrantados de corazón. Tercero, para pregonar libertad a los cautivos. Hoy vamos a ver, dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, como la primera parte del sacerdocio del Señor. El Señor tiene que venir no solo a limpiar de pecados, sino a sanar corazones para que se acerquen de forma adecuada al ministerio que Él está ejerciendo, al reino de los cielos. Si yo soy un creyente que simplemente pienso que el cristianismo se resume en unas pocas cosas, pero no entiendo que la sanidad es indispensable y no creo mucho en esa sanidad para mí, entonces va a quedar incompleta la obra de crecimiento que el Señor quiere llevar a cabo en el creyente. Va a quedar completa la madurez de ese creyente, incompleta. Bueno, el cuarto punto, ayer vimos sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Hasta hoy vemos vista a los ciegos, el cuarto punto. ¿Por qué es tan importante esto que vamos a ver hoy? Porque así como el ciego no ve los obstáculos y los peligros que lo pueden hacer caer y recibir una lesión grave, entonces bíblicamente el Señor usa la figura del ciego para mostrar a aquel que es incapaz de entender, incapaz de comprender las cosas profundas de Dios. Eso quiere decir que en una medida o en otra todos somos ciegos, más o menos, en más o menos detalles. El Señor viene a darnos una vista nueva espiritual. Eso se muestra en el Salmo 32, versículos 8 al 10. Dice allí: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El Señor nos toma de la mano y nos conduce a la verdad cada día, en cada reunión de palabra, en cada enseñanza, en cada administración, nos acercamos más al camino que es, para caminarlo como debe ser. Continúa: sobre ti fijaré mis ojos. El Señor tiene puesta su mirada sobre ti, sobre cada uno de nosotros, mirando cómo caminamos y mirando cómo nos ayuda a caminar. Versículo 8, viene una exhortación entonces, una advertencia: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hijo de Dios, dice el Señor, no seas terco, no seas indómito, no seas rebelde, déjate guiar para que te acerques a mí, para que yo te acerque a mí. Es lo que estoy queriendo hacer desde el principio. ¿Por qué? Explicación en el siguiente versículo, en el 10. Muchos dolores habrá para el impío, el que no tiene piedad, el que no tiene respeto de Dios, mas el que espera en Yahvé le rodea la misericordia. Bueno, entonces, impactante el último versículo: si camino como Dios quiere, voy a recibir misericordia constantemente. El Señor va a estar continuamente ayudándome en mi torpeza, en mi escasez, para que yo llegue allá. Lo mismo es en mi sanidad.
El Señor continuamente viene a limpiar lo que yo le esté entregando continuamente. Pero si soy terco y me voy por un camino que no es, entonces me reserva un camino de dolores muy fuertes. Y yo he visto en nuestra vida ministerial esos casos, personas que han dicho, no más, yo no quiero nada con el Señor, se han retirado de la iglesia y hoy, después de mucho tiempo, nos enteramos de las terribles cosas que les ha tocado vivir por haber rechazado la gracia del Señor. Bueno, entonces, con este versículo de Lucas 4:18 nos preguntamos, ¿a qué somos ciegos? ¿Qué es lo que no vemos? Igual que ayer vamos a ver unos ejemplos. Podemos no ver que vivir según la palabra trae armonía interior. Podemos ser tercos en eso. Y podemos no ver que, conforme a lo que veíamos en el Salmo 32:8, vivir según lo que mundanamente decimos trae conflictos y dolores. Pero a pesar de que está en la palabra, podemos no verlo. Fue lo que le ocurrió a Adán y a Eva, que a pesar de la advertencia del Señor dijeron, no, queremos el fruto. Y ese es un acompañante continuo del corazón del hombre. Quiere siempre hacer su propia voluntad, a pesar de que la advertencia del Señor es amorosa, es sabia, es clara. Siempre optamos por hacer nuestra bendita voluntad. Podemos no ver que vivir esperando a que Dios obre, mientras nosotros hacemos lo humanamente posible, trae finalmente una gran satisfacción. Y como no lo vemos, entonces queremos las soluciones ya. Y al hacerlo así, al vivir según eso, entonces estamos cosechando también dolores de cabeza. Podemos no ver, como ciegos, que siempre la paz es mejor que el conflicto. Entonces, ¿por qué a veces optamos por mantener una actitud un poco contraproducente contra esa paz? Podemos no ver que nunca podremos cambiar a nadie. O sea, a veces pensamos, ¿por qué mi hijo no es así? ¿Por qué mi padre no es así? Yo tengo que mostrarle con la palabra, tengo. Sí, bueno, muéstrele con la palabra, 1, 2, 3 veces, pero pare de contar. Porque es que en esa insistencia muchas veces lo que está saliendo es una personalidad un poco orgullosa, que es la que dice qué es lo que hay que hacer, qué es lo bueno. Y resulta que yo no soy Dios. Yo no debo tomar la dirección del camino de nadie, sino es Dios en su sabiduría, porque yo en mis errores no puedo guiar a nadie. ¿No vemos que el mundo solo trae pequeñas satisfacciones que se desvanecen pronto? Esto es una ceguera muy frecuente hoy en día. La mayoría de los pobladores de este planeta están afanados y turbados por conseguir cosas, un carro, una casa. Pero no se dan cuenta que eso no sirve para nada, que es solamente un momento de gozo y luego empiezan todos los demás problemas y dolores de cabeza. No vemos a veces que buscar a Dios es vida. Estoy poniendo ejemplos que se nos han presentado a todos. ¿Por qué a veces nos apartamos de Dios si es nuestra vida? Es como si apartáramos el plato de comida, el sustento diario, y dijéramos no. No agradecemos ni alabamos suficientemente porque no vemos a un Dios que está continuamente obrando y está metido dentro de nuestra vida de una forma muy activa. Entonces, en conclusión, la vista espiritual es la misma sabiduría o discernimiento y es adquirida a través de pedírsela a Dios. Él nos dice en Santiago, ¿alguien tiene necesidad de sabiduría? Pídala.
Pero la sabiduría, el discernimiento es para servirlo a Él, no para darnos la gloria a nosotros. Y esa sabiduría se adquiere mediante la meditación de su palabra. Podemos leer la palabra frecuentemente, pero si no la meditamos estamos perdiendo la profundidad de la visión. Entre más leamos la palabra y meditemos qué quiere decir Dios con cada frase, qué es el mensaje que nos está transmitiendo. Por eso aquí profundizamos incluso hasta en las raíces hebreas y griegas, para que nos llegue claridad con respecto al mensaje, para que sepamos que es muy profundo, muy grande lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, esa sabiduría se compara con los milagros que Dios obró en los ciegos en los diferentes pasajes de los evangelios. Cuando les dio visión, les dio vista, ellos ya pudieron reconocer el mundo en que se movían. Lo mismo ocurre con el cristiano. Cuando el cristiano adquiere ese discernimiento espiritual, esa comprensión de las cosas profundas de Dios, se le abre un panorama que antes no había conocido ni presentido. Y por consiguiente, ahora puede ver mejor cuáles son las consecuencias de sus actos, de sus decisiones. Por tanto, dejemos que el Señor nos sane la vista. Puede que no estemos ciegos completamente, pero puede que la visión que tenemos en este momento no es una de 20/20 completa. El quinto punto del ministerio del Señor es a poner en libertad a los oprimidos. Alguno dirá, pero ya nos habló de cárceles antes. Esto es distinto. Yo puedo estar en opresión sin estar en una cárcel. Y puedo estar en una cárcel sin estar oprimido. Entonces, miren aquí. El que está oprimido, según la palabra, es el que está bajo presión. El que está sujetado o encadenado a alguien que lo está lesionando o dominando tiránicamente. Lo está prácticamente triturando. Entonces, Jesús vino a libertar a los hombres de la pesada carga del pecado, lo vimos ayer con la libertad, y de la opresión que significaba vivir una salvación cumpliendo la ley. El Señor vino a mostrar que había una forma más perfecta, pero también viene a mostrarnos ahora a nosotros que podemos vivir con libertad dentro de nuestro cristianismo, pero no la libertad filosófica ni la que predican los hombres de hacer lo que se les dé la gana, de pasar por encima de los límites de los demás. Entonces, para comprender mejor la libertad, miremos algunos ejemplos de la opresión que tiene el hombre actualmente. El diablo oprime en el matrimonio, por ejemplo, con un marido machista, autoritario e irresponsable. Muchos hombres hoy son así. Y nosotros de pronto lo éramos antes de llegar al Señor. Conceptos que no respetaban a las personas y mucho menos a la mujer. Y con el concepto de que la voz que sale del marido es algo indiscutible. Y no es así. Muchos maridos todavía siendo cristianos son irresponsables, no velan por el cumplimiento de su obligación, tanto material como espiritual. El marido es sacerdote de la familia, tiene que proveer el alimento del cuerpo y del espíritu. El diablo también oprime con una esposa no sometida y a veces contenciosa o quejumbrosa. Y esto hace salir corriendo a los hombres. La mujer que siempre se está quejando y que siempre está formando discusión. O unos hijos materialistas y rebeldes. ¿A qué padre le gusta que sus hijos solamente estén pensando en lo que él les va a dar económicamente y lo demás no tiene ninguna importancia? Y estos hijos se comportan de una forma totalmente irresponsable con las obligaciones del hogar. Estas
son situaciones que se vuelven muy opresivas en los hogares modernos. Ustedes ven entonces caras muy amargas porque les toca convivir con esas situaciones de esposos, de esposas, de hijos, de padres completamente salidos del molde que el Señor estableció para el hogar. Hay opresión en el mundo cuando las autoridades solo buscan su propio beneficio, y es un caso que vemos frecuentemente, y a través de la corrupción de las autoridades, no digo todas, pero sí en algunas ocasiones frecuentes. El diablo tiraniza también con camisas de fuerza en las relaciones. Hay moldes muy cerrados de lo que algunas mujeres tienen como noviazgo, y hombres también. Entonces se vuelven muy posesivos el uno del otro, muy controladores, muy celosos. Moldes de camisa de fuerza en el trabajo. El empleado es como una máquina de producir y nada más, no es un ser humano. Camisas de fuerza en las religiones, inclusive en el propio cristianismo. Iglesias que predican sobre prohibiciones estrictas. La mujer no puede hacer ciertas cosas, vestir ciertas prendas. Algunas que definitivamente no puede, pero otras que no tienen por qué prohibirse a estas alturas. Y sin embargo, se meten en una religión muy legalista, y eso, en vez de acercar el corazón del creyente a Dios, lo que hace es enfriarlo, llenarlo de frustración y apartarlo con el tiempo. Hasta en las distracciones hay camisas de fuerza. Hoy, por ejemplo, el esquema típico de la distracción es ver cómo se puede hacer una noche de rumba, de farra, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo si el lunes es festivo. Si se tiene un buen carro y de pronto un sitio donde salir, entonces cómo se toma carretera el viernes por la noche y se regresa el domingo por la tarde, no importan las congestiones. Y hay que ver cómo ha aumentado ese modelo de lo que todo el mundo piensa que es la vida normal. Tener un trabajo que los llena de frustración para llegar a un fin de semana también lleno de estrés. Y modelos de camisa de fuerza en doctrinas que no conocen el poder liberador de Dios. El verdadero cristianismo nos muestra a un Dios que es un Padre que exige justicia y santidad, pero que da amor, comprensión y libertad. Es un Padre muy amoroso que nos lleva por el camino que es. Cuando nosotros caminamos como Él quiere, conocemos la libertad, conocemos la amplitud de horizontes de la creación. La libertad de toda opresión que Dios da mediante el rendirse a Él otorga un sentimiento de amplitud de el horizonte espiritual, de flotar sobre toda cadena espiritual. Y es allí donde se cumple esa palabra de seréis verdaderamente libres. Los animo, mis hermanos, a que exploren la libertad que Cristo nos dio. Porque libertad cristiana realmente es la capacidad de disfrutar lo ilimitado y lo hermoso que Dios ha hecho para aquellos que le obedecen. Eso lo dice la primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas increíbles, lo vuelve a decir en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta palabra final quiere decir que tenemos que examinarnos y ver si nuestro cristianismo de alguna manera está limitado por el sitio donde nos congregamos, o peor aún, por nuestra pequeñez de entendimiento de la palabra de Dios. Porque el verdadero evangelio es un evangelio liberador y sanador. Estábamos viendo entonces hasta aquí
el ministerio sanador del Señor, que es el sacerdotal, y el profético está en el versículo 19, que es la sexta parte de la misión del Señor, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué quiere decir eso del año agradable? Esto es muy importante. Esto lo pasamos por alto cuando leemos este pasaje y no nos damos cuenta de la importancia que tiene. El año agradable está explicado en Isaías 61:2. A proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé. Y aquí con año se entiende el periodo entre la resurrección del Señor Jesucristo y la segunda venida. Entonces tenemos que el año agradable del Señor es esta época de gracia, donde el Señor derrama continuamente bendición y nos enseña a recibirla. Está continuamente mostrándose como un Padre y mostrando continuamente su misericordia. Pero en Isaías 61:2 está la parte final, que es la séptima del ministerio mesiánico. El Señor, cuando se paró en Nazaret a predicar la palabra de Isaías, cayó esta séptima parte, no la leyó. Dijo: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bueno, entonces, para que no haya confusión, voy a repasar. Entonces resulta que cuando el Señor se para a mostrar cuál va a ser su ministerio público, nos muestra que va a ser sanador, libertador, quitador de opresión y predicador como profeta de Dios como Padre, o sea, el año agradable del Señor. Pero se cayó en Lucas 4 esta parte que estaba en Isaías 2. Él tenía esa parte ahí en el pergamino, en el libro de Isaías, pero no lo leyó. ¿Por qué no lo leyó? Porque decía: el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Esto se refiere a la segunda venida. Él estaba aclarándole a los judíos que no era el Mesías que esperaban, el Mesías libertador, sino que iba a ser el preparador del camino para la venida del libertador. Pero ellos no lo entendieron, no comprendieron, así como muchos en las iglesias cristianas oyen la palabra de Dios y no la comprenden, no saben la importancia de lo que el Señor les está diciendo. Él estaba diciendo: mi primera venida va hasta el sexto punto, hasta donde dice proclamar el año de la buena voluntad. Cuando venga la segunda, voy a ser el que va a vengar de toda la opresión, de todos los servidores de Satanás, de todos los pecadores rebeldes que no quisieron obedecer a Dios, pero que ocasionaron tanto dolor, tanta herida, tanta laceración, tanta opresión en mis hijos. Por eso dice: a consolar a todos los enlutados. La segunda venida tiene el propósito, entonces, primero, de manifestar la justicia, el día de la venganza del Dios nuestro, y segundo, a mostrar el reino de Dios, de ahí en adelante, que es lo que el Señor muestra aquí como consuelo para todos los enlutados. Recordemos que Apocalipsis nos dice que allí ya no habrá más lágrima, ni dolor, ni hambre. El consuelo para todos nosotros. Entonces el año de la buena voluntad es lo mismo que el tiempo aceptable, el día de la salvación, o el año de los redimidos, que está en otra palabra. Ya para terminar, vamos a mirar dos versículos rápidamente, que son un pellizquito espiritual para despertarnos con respecto a lo que el Señor nos acaba de decir, de lo que quiere hacer en nosotros. Él quiere sanarnos. Por eso en la 2 Corintios 6, versículos 1 y 2 dice: y así nosotros, como colaboradores, les exhortamos también a ustedes a que no reciban en vano la gracia de Dios. Pablo le dijo a la iglesia rebelde de los Corintios que no perdieran el tiempo, que miraran bien la palabra de Dios, porque la palabra de Dios era bendición, y no solo bendición en términos teóricos,
sino que cada vez que sale la palabra de Dios, sale una acción con esa palabra. Si la palabra es de sanidad, entonces está, pues obviamente, sanando, está limpiando, está levantando. Porque dice, continúa en el versículo 2, en tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Yo te oí en tus quejas, en tus dolores, en todas tus opresiones, en que necesitabas una respuesta para tu vida, y entonces acudí a ti y te levanté. He aquí, ahora es el tiempo favorable. He aquí, ahora el día de la salvación. Pero, Fernando, si el día de la salvación fue hace 10 años, para mí, no, hermano, el día de la salvación fue hace 10 años y cada día de esos 10 años. Hoy es también el día de tu salvación. Hoy es el día de tu sanidad. Recuerden que la raíz de la palabra salvación implica sanidad. Estamos siendo sanados de muchas cosas en nuestro interior, de cárceles, de cadenas, de prisiones, de opresión, de enfermedades. Y Hebreos 4:7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué esta palabra? Porque nosotros, como seres espirituales, estamos dispuestos a oír la voz de Dios, pero como seres terrenales todavía, tenemos la tendencia a olvidar, a minimizar, a no darle importancia a los mensajes del Señor. Sí, otra reunión más, sí, otra palabra más. 5 minutos después de salir de la reunión ya no me acuerdo de lo que dijo, no el pastor, no lo que estaba escrito en la Biblia, lo que dijo Dios. Ese es el sentido. Entonces, en resumen, desde la semana pasada estamos viendo que hay cosas en nuestro ser que nos obstaculizan entender las verdades de Dios y que debemos decidir abrir el corazón de una vez y para siempre, para que toda palabra que proviene de la boca de Dios cumpla para lo que viene mandada. Con el propósito que sale de la boca de Dios, llegue a nosotros y produzca el milagro que Dios quiere. Ese es el resumen. Amén y amén. Vamos a orar. Bendito Señor, ponemos en tus manos nuestra vida. Hoy nos hablaste que tú vas a darle vista a los ciegos, Padre. Amén. Y tristemente reconocemos que tu iglesia está ciega. Muchos de nuestros hermanos están ciegos. No disciernen los tiempos que estamos viviendo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a hacer lámparas en medio de las tinieblas, a advertir, a exhortar. Ayúdanos a brillar como tú lo haces. Hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Y si en alguno de nosotros hay falta de discernimiento y de entendimiento, revela, Señor. Permítenos estudiar y escudriñar tu palabra para advertirle a nuestra familia, Padre, que muchos no entienden, ni siquiera creen. Ponemos hoy nuestras familias en tus manos, hermanos, amigos, familiares, Padre, para que todos procedan al arrepentimiento y vengan a ti. Te damos gracias hoy por tu palabra, Señor. Susténtanos esta semana hasta volver a reunirnos. Bendice a todos y a cada uno del grupo, Señor, para que tú te glorifiques en sus vidas, en su trabajo, que sean testimonio allí afuera. Te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.